Un mal comienzo no es siempre preludio de un fracaso. Empezar con mal pie, ser rechazado de primeras o no llegar a ser entendido no necesariamente es un boleto al olvido. El mundo de los libros, las editoriales y la literatura en general está lleno de ejemplos de cómo ciertos títulos y ciertos autores han alcanzado éxito, popularidad, altos niveles de ventas y perdurabilidad en el transcurso de los años, pese a los obstáculos previos que se encontraron en su camino hacia la luz. En muchas ocasiones el paso del tiempo ha jugado a su favor y hoy os muestro algún ejemplo de ello. Bienvenidos una semana más a Palabra de Lector. En 1974 irrumpe en las librerías esta novela, Carrie, firmada por el entonces desconocido Stephen King. Esa sería su primera novela y aunque él aún no lo sabía, también sería la primera novela de muchas que escribiría después en adaptarse al cine. Se publicó con una primera tirada de 30.000 ejemplares en tapa dura y el escritor recibió $2.500 como anticipo de ventas. Su primera acogida, sin embargo, fue muy tímida. Se vendieron 13.000 libros, muy por debajo de lo esperado. Pese al entusiasmo inicial, Stephen King comenzó a mentalizarse de que quizás no fuera del todo posible vivir de la escritura, pero el destino le tendría deparadas buenas noticias. Poco tiempo después su editor le llama para informarle de que Signet Books ha comprado los derechos de Carrie por $400.000, de los cuales 200.000 le corresponden a él. Carrie se publicó como libro de bolsillo y pese a no contar con la gracia de la crítica, el primer año se vendieron más de 1.000.000 de ejemplares. Esta holgura económica permitió a Stephen King centrarse en su labor de escritura y empezar a trabajar en sus siguientes novelas. Ahora, pasados ya 50 años desde que Carrie vio la luz, se cree que se han llegado a vender hasta 500 millones de ejemplares de esta novela. ¿Y quién se lo iba a decir a Stephen King cuando en 1972, cuando escribió las primeras páginas de Carrie, las tiró a la basura y desechó el proyecto considerándolo poco interesante para los lectores potenciales? Su mujer, sin embargo, recuperó estos folios de la papelera y al día siguiente se los entregó diciéndole que quizás en ellos podía haber algo bueno. Su insistencia y su apoyo hicieron que Stephen King llegara a terminar esta novela. Pero eso no era suficiente haberla terminado, ahora había que publicarla. Y buscar editorial no fue una labor sencilla. Fueron más de 30 quienes rechazaron este manuscrito, alegando que el tema y el estilo de la misma no funcionaría. Y a todo esto, ¿de qué va esta novela? Carrie White es adolescente, hija de una fanática religiosa, de aspecto desaliñado y sin una red sólida de amigos. Estudia en un instituto y cree que lo mejor para una chica como ella es pasar desapercibida para evitar burlas. Y sin embargo, un acontecimiento en el vestuario del gimnasio provoca un episodio de acoso brutal hacia ella. Después de una clase de educación física y mientras se está duchando, Carrie tiene su primer periodo menstrual. Pese a tener 16 años, a ella nadie le había hablado nunca de la menstruación. Por lo que cuando ve la sangre fluir aterrorizada pensando que algo horrible le está ocurriendo, sus compañeras aprovechan la situación para mofarse de ella y crear un espectáculo a su alrededor. Al llegar a casa, Carrie tampoco encuentra un espacio más amable. La madre cerró la puerta detrás de ella. «Eres una mujer», dijo en voz baja. Carrie sintió que su rostro se retorcía contraído y no pudo evitarlo. «¿Por qué no me lo dijiste?», gritó. «Oh, mamá, estaba tan asustada. Todas esas chicas se rieron de mí y me arrojaron cosas y...» Su madre se había estado acercando y en ese momento su mano se alzó ágil y veloz. Una mano dura, callosa, llena de músculos, la golpeó en la mandíbula con el dorso y Carrie, llorando a gritos, cayó sobre el suelo del vestíbulo. Esta campaña de acoso y derribo y humillación que sufre Carrie le iban a desarrollar o despiertan en ella una serie de poderes que parece que siempre ha tenido, pero que ahora ella puede hacer uso consciente de ello. Y que se prepare todo el pueblo porque esto no acarreará nada bueno. Pero ni Carrie es la única novela publicada sin haber recibido previamente noes de las editoriales, ni Stephen King es el único autor superventa sin haber sido rechazado previamente antes de serlo. Y es que el rechazo editorial forma parte de la historia de la literatura. Y si no, que se lo digan a Agatha Christie.
que al parecer antes de publicar en 1920 su primera novela, El misterioso caso de Styles, vio durante años cómo las editoriales le cerraban las puertas. Consideraban que tanto ingenio imposibilitarían al lector poder descubrir quién era el criminal de la novela y por lo tanto no la veían comercial. Finalmente fue un editor, John Lane, quien le daría una oportunidad. Aunque he leído por ahí, no sé si será cierto, que le puso como condición modificar el final de la novela. Ella accedió y no debió de ser una mala decisión por todo lo que vendría después. En 1920 se publicaría por fin en Estados Unidos El misterioso caso de Styles y un año después se pondría a la venta en Reino Unido. ¿Y de qué va esta novela? Styles es una mansión campestre. En su interior una millonaria anciana muere aparentemente por causas naturales, aunque luego se determina que ha sido envenenada. A su alrededor habrá varios sospechosos. Y solo un hombre, el detective belga Hercule Poirot, será capaz de conocer la verdad. ¿Quién mató a esta anciana y por qué? Esta primera novela de Agatha Christie contaba ya con ciertos ingredientes que serían luego recurrentes en muchas de sus otras novelas. Un caso enrevesado, un grupo de personajes alrededor de la víctima, todos sospechosos, un crimen cometido en un emplazamiento cerrado, una trama intrigante, ciertas trampillas para que al lector le cueste descubrir al culpable y un investigador carismático al que no se le escapará nada. Después de esto no solo acumularía trabajos, llegó a publicar más de 70 novelas, además de un montón de relatos e historias cortas, teatro, poesía, autobiografías, sino que posee varios récords mundiales, como ser la novelista más vendida de todos los tiempos y también la más traducida. Además, su novela, El asesinato de Roger Ackroyd, es considerada por la Asociación de Escritores de Crimen como la mejor novela negra de todos los tiempos. Y su novela 10 negritos, mi preferida, es la novela de misterio con más ejemplares vendidos a nivel mundial, casi nada. Y además nos dejó frases tan fantásticas como esta: los mejores crímenes para mis novelas se me han ocurrido fregando platos. Fregar los platos convierte a cualquiera en un maníaco homicida de categoría. Por lo menos Stephen King y Agatha Christie han disfrutado del éxito de su trabajo. Pero hay autores, sin embargo, que murieron con la espina clavada de no ver su obra valorada. Hoy en día hay muchos que leemos este libro, Moby Dick, y encontramos en él un reflejo de la genialidad de su autor. Aunque también existen lectores, sin embargo, que la ven desmesurada y como un ejemplo de falta de concisión por parte de Melville. Y hay también quien se siente tan intimidado con su extensión y por lo que han escuchado de ella que directamente ni se atreven a leerla. Pero el tema es que nos puede gustar más o menos, que la podemos apreciar más o menos, pero lo que parece que está ya fuera de toda duda es que nos encontramos ante una obra fundamental de la historia de la literatura universal. Una novela monumental que se lee, se estudia, se analiza, se enseña, se interpreta e incluso se crean muchas adaptaciones a su alrededor. Y sin embargo, no siempre fue así. Moby Dick se publicó por primera vez en 1851 y aunque Melville se había volcado del todo en crear esta obra y había dedicado casi 2 años de intensa labor de escritura, cuando por fin ve la luz ni recibe buena crítica ni buena acogida por parte de los lectores. La publicación se considera entonces un fracaso. El autor ya ha publicado más cosas anteriormente, incluso alguna novela de aventuras que parece que han funcionado muy bien entre los lectores de la época, y esto precisamente no es lo que esperaban de él. Ante esta mala acogida o al ver que no se entendía su obra, Melville se sintió menospreciado. Y aunque siguió escribiendo, murió sin llegar a ver y conocer que apenas unos años después, ya en el siglo XX, su gran novela empezaba a ser valorada hasta convertirse en una obra de referencia de la literatura universal. ¿Y qué encontramos aquí dentro? El capitán Ahab, que lidera la travesía del ballenero Pequod, se obsesiona con perseguir y dar caza a una gran ballena blanca, a quien considera su máximo enemigo y la encarnación del mal. Y en esta obsesión personal arrastra a toda su tripulación hacia lo que puede ser una tragedia en medio del mar. Esta digamos que es la trama de aventuras que conforman la esencia de esta novela, quizás lo que más ha trascendido de ella, pero cualquiera que nos hayamos aproximado a esta novela sabemos que aquí hay mucho más, y de ahí su peculiaridad. Digamos que Melville sufrió por no ver su gran obra valorada, pero por lo menos la vio publicada. Hay autores que ni siquiera llegaron a eso. Porque otro ejemplo de éxito póstumo lo encontramos personificado en Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
Se sabe que fue desde joven y durante toda su vida un ávido lector, pero que no empezó a escribir hasta una edad tardía, tanto que no tuvo tiempo de escribir mucho. Entre 1954 y 1957 escribiría la que sería su primera y única novela, El gato pardo. Para él, la obra de su vida, pero que no consiguió ver publicada ya que Lampedusa falleció poco después, no sin antes ver cómo dos importantes editoriales rechazaban su manuscrito. En su testamento dejó escrito: deseo que se haga cuanto sea posible para que se publique El gato pardo. El manuscrito válido es el que figura en un solo sobre escrito a mano. Por supuesto, ello no significa que deba publicarse a expensas de mis herederos. Lo consideraría como una gran humillación. Y unos años después, en 1958, y gracias al escritor Giorgio Vasari, El gato pardo vio la luz y su éxito mundial fue casi inmediato. Y el gran público conoció esta historia. La historia de Don Fabrizio, príncipe de Salina, quien ve cómo su mundo se sacude y el orden social que conocía y que parecía inalterable comienza a quebrarse tras el desembarco de Garibaldi. Él contempla con curiosidad pero sin resistencia lo que acontece a su alrededor, mientras que su amado sobrino Tancredi forma parte activa de este cambio, uniéndose a la causa garibaldina. El propio Giorgio Vasari, una de las personas más cercanas al escritor y gracias a quien se llegó a publicar esta novela, afirmó que esta es una obra excepcional, una de esas obras para las que se trabaja o se prepara uno toda una vida. Y si bien Lampedusa pidió en sus últimas voluntades que se hiciera todo lo posible para que su novela El gato pardo llegara a ser publicada, hay otro autor, también ahora de fama mundial, que pidió todo lo contrario, que sus manuscritos no fueran publicados después de su muerte. Me refiero a Franz Kafka, que más que ser leído quería escribir. Por eso prohibió a su amigo y albacea el escritor Max Brod que sus manuscritos vieran la luz una vez hubiera fallecido. Dejó escrito lo siguiente: mi última petición. Todo lo que dejo atrás en forma de cuadernos, manuscritos, cartas, borradores, etc., deberá incinerarse sin leerse y hasta la última página. En vida ya había publicado alguna obra como La Metamorfosis, La Condena, El Fogonero, En la Colonia Penal o Un Artista del Hambre, y estos eran los títulos que él quería que le sobrevivieran. Pero su amigo no respetó sus últimas voluntades. ¿Cómo destruir semejante trabajo?, pensaría. Él llegó a decir que Kafka debería haber designado a otro albacea si estaba total y completamente decidido a que se cumplieran sus instrucciones. Eso sí, se dedicó a ensalzar la figura de su amigo por el resto de su vida. Kafka se fue sin llegar a sospechar que gran parte de su obra, que dejó en forma de borradores y manuscritos, llegaría a ver la luz y sería leída y analizada con lupa. Que sus libros aguantarían el paso de los años y seguirían vigentes y seguirían leyéndose incluso 100 años después. Y que su estilo y visión llegarían a influir en artistas y escritores venideros de renombre. Y ni se imaginaría que llegaría a acuñarse un adjetivo con su propio nombre. En fin, en este caso un éxito y una fama de las que el propio escritor se alegraría quizás de no haber conocido en vida. Y nada más, hasta aquí el vídeo de esta semana, un vídeo con curiosidades, pero falta decir que recomiendo todos los libros que he mencionado durante el vídeo. Gracias como siempre si aún estáis por aquí, por haberme acompañado durante estos minutos. Nos volvemos a ver en un siguiente vídeo donde también hablaremos de libros. Hasta entonces, espero que disfrutéis de vuestras lecturas. Hasta luego.